¿Cómo se crea una página web paso a paso? Te voy a decir todos los pasos, todos los puntos que tienes que seguir este año para poder crear una página web desde el pensamiento inicial hasta desarrollarla. No solamente estamos hablando de páginas web, sino te voy a explicar el proceso de desarrollo de una aplicación web en una empresa o en una consultora. Todos los pasos desde cero desgranado para que tú entiendas cómo es ese proceso, cómo es el proceso de crear una página web o de crear una aplicación web desde cero, tanto a nivel empresarial como a nivel autónomo, como en tu casa, como en todos sitios. En todos sitios más o menos es la misma estructura o más o menos son los mismos pasos. Entonces, antes de nada, suscríbete, activa la campanita, revisa por aquí abajo mis cursos si quieres aprender desarrollo web desde cero con los mejores cursos que hay en español, ¿de acuerdo? Y además los tienen muy rebajados ahora porque tenemos un descuento especial y brutal y seguramente irrepetible porque en la plataforma hay cambios y tal, entonces yo de ti aprovecharía, me apuntaría ahora antes de que se termine el descuento, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar. El primer punto y el primer paso es la planificación. La planificación es desde la idea que tiene el cliente o la idea que tienes tú para luego poder llevarlo a cabo. En la planificación de un proyecto web hay que pensar muy bien las cosas, hay que pensar cómo se quiere estéticamente y cómo se quiere funcionalmente. Y todo este tipo de cosas hay que documentarlas, ¿vale? Si es para ti, a lo mejor, y si es un proyecto tuyo, a lo mejor tú lo tienes todo en la cabeza y lo tienes perfecto y te pones a hacerlo. Pero si es un cliente, este cliente tiene que darte o tiene que aportarte o mediante reuniones tiene que aportarte la información necesaria para tú crear el proyecto. Tiene que decirte, oye, yo funcionalmente quiero esto y yo estéticamente quiero algo así. Las ideas que tenga, los ejemplos que te pueda dar de alguna web que hay en internet, lo que sea. Pero hay que tener una documentación, todo eso tiene que estar por escrito, tiene que estar en algún documento. ¿Por qué? Porque si no los desarrolladores y diseñadores no somos magos, ¿de acuerdo? No somos magos, no somos no somos deidades, no somos adivinos de las cosas. Entonces hay que tener claro qué es lo que hace falta, ¿no? Y esto entra todo dentro del proceso de planificación. Segundo punto, diseño. El diseño es una de las partes también más importantes que tiene que tener una web. Y el diseño no lo podemos confundir con lo que se conoce como maquetación web o diseño web, que es lo que entiende la gente por diseño web, que en realidad es maquetación web, ¿vale? No lo podemos confundir. ¿Y por qué no lo podemos confundir? Porque una cosa es diseño, labor de un diseñador, y otra cosa es desarrollo o maquetación, labor de un frontend, de un backend, de un programador al final, ¿vale? ¿Qué pasa? Que es muy importante después de la planificación tú tener un diseño, y ese diseño lo tiene que hacer un diseñador que haya en la empresa, que tú contrates, que lo tenga en plantilla, que lo tenga en cualquier lado, ¿vale? Pero tienes que tener un diseñador. Entonces este diseñador se va a encargar de llevar la idea que tiene el cliente o que tienes tú o que tiene quien sea, llevarla a lo estético. Oye, pues en la home va a ver esto y va a tener esta forma. En la pantalla o en el panel de administración va a ver esto y va a ser así. En la página de no sé qué va a ver tal cosa y la vamos a hacer de esta manera. En la página de productos no sé cuánto va a estar así tal. Entonces todo lo va a esquematizar. Primero va a hacer un diseño a papel, wireframe de esto o lo que sea, ¿de acuerdo? Un esquema de cómo lo va a querer, lo puede ir presentando al cliente, te lo puede ir presentando a ti como desarrollador. Oye, ¿se puede hacer esto? ¿No se puede? Los diseñadores siempre preguntan si una cosa se puede hacer o no. Y en concordancia con el cliente y con todo el mundo, vamos a llegar a una propuesta de diseño. ¿Se acepta el diseño? Perfecto, nos ponemos a programar, ¿vale? Y ahí pasamos al punto número 3, la maquetación web. Y la maquetación web se divide en dos pasos: la estructura HTML y los estilos y la maquetación con CSS. Con HTML vamos a crear la estructura de cada una de las páginas o de la página que más haga falta principalmente, y luego vamos a hacer el CSS. ¿Qué pasa? Que vamos a hacer nos vamos a preocupar de tener unos cuantos ejemplos de páginas que va a tener el proyecto luego finalmente, tanto en HTML como en CSS. Nos vamos a preocupar de que tengamos la estructura HTML fundamental para ello, y nos vamos a preocupar de hacer el CSS, la estética, lo visual, que se adapte lo más posible al diseño. Hace años era muy importante el pixel perfect, es decir, tal cual estuviera en el diseño, tal cual tenía que estar en la web. Ahora ya hoy en día con el tema de el responsive web design, el mobile first y todo ese tipo de cosas, ya ha variado un poco y ya tiene que aproximarse lo máximo al diseño, pero a lo mejor no tiene que ser pixel perfect porque como hay tantos tipos de pantalla y de dispositivos, puede dar igual. Entonces, ¿qué pasa? Que tú coges y haces esa maquetación en escritorio, en tablet, en móvil y en las diferentes
resoluciones que puedas tener en un responsive. O al revés, empiezas en móvil, luego tablet y luego escritorio. Ya depende de la filosofía que tengas de trabajo o de lo que se te diga, ¿no? O de lo que tú creas conveniente. Entonces, ¿qué pasa? Que tú coges, haces esa maquetación y ya tienes este punto hecho. Ya más o menos tienes una aproximación a lo que puede llegar a ser la web real. Pero ¿qué pasa? Que le falta toda la funcionalidad. Y ahí empezamos y seguimos en el siguiente paso, que es el paso número 4, la interactividad y funcionalidad en el lado del cliente. Y esto se hace con JavaScript, ¿de acuerdo? Si quieres aprender maquetación web, que es el punto que te he dicho anteriormente, te dejo aquí abajo en la descripción del vídeo tanto cursos de HTML como de CSS para que aprendas conmigo, ¿vale? Bien, si estamos hablando de JavaScript y estamos hablando de la funcionalidad en el lado del cliente, ya aquí hay que tener bien definido qué tipo de aplicación, y esto se tiene que ver desde el primer momento, porque hasta aquí, sí, hasta aquí podríamos seguir sin ningún tipo de problema, pero cuando ya tenemos que meter funcionalidad, tenemos que saber qué quiere o qué resultado quiere el cliente, o quieres tú, o quiere quien sea. Tenemos que ver si queremos una aplicación web monolítica, si queremos una aplicación web SPA, si queremos una landing, ¿qué queremos? Porque si queremos una landing, ok, le metemos JavaScript 4 cosas, 4 efectos y ya está. 4 validaciones en un formulario, lo que sea, y ya está. Si queremos una web monolítica, pues más de lo mismo, casi que tienes que empezar a construir tanto el frontend como el backend a la misma vez pues en conjunto, tanto con el backend como con el frontend. O sea, me refiero, si tú estás haciendo una web monolítica con Laravel, pues a lo mejor te toca ir construyendo a la vez una parte del backend, una parte del formulario de recibir datos y tal, con una parte de JavaScript. Pero si estás construyendo una web SPA, pues ya puedes dar tus primeros pasos, puedes ir haciendo las diferentes pantallas, ir haciendo las funcionalidades, aunque a lo mejor te falta el backend. Ya habría que ver, ¿no? Yo te doy un esquema básico y luego ya tú, pues depende del caso, ¿no? Pero sería el momento de hacer esto, la parte de JavaScript, y hay que tener definido qué tipo de aplicación hay que crear. Luego lo siguiente, ya tendríamos toda la parte del frontend, digamos que definida o hecha o en gran parte, porque a veces sí que es verdad que hace falta tener un backend. Si estamos hablando a lo mejor de una web SPA, a lo mejor primero hay que tener un backend antes que la parte de JavaScript. Quién sabe, si hace falta mucha interactividad con el backend, sí. O puedes tener una API de pruebas que te devuelva resultados falsos también, eso también puede, o un JSON de pruebas que te devuelva ciertos resultados, y luego adaptarte a ese backend que te programan los otros desarrolladores o que haces tú mismo, ¿no? Pero claro, si estamos hablando de una web monolítica, es todo más o menos a la web, y si estamos hablando de una landing, lo puedes hacer en el orden que te estoy diciendo, un poco de JavaScript luego, y luego ya, pues ya está. El siguiente paso sería ya el desarrollo backend, y el desarrollo backend consta de 2 cosas. Lo primero, diseño de base de datos, diseño y planificación de la base de datos, y luego la segunda parte sería el desarrollo backend como tal, con lenguajes como PHP, Node, Python con Django, lo que sea. O sea, el diseño de la base de datos costaría en definir tablas, por ejemplo, si estamos hablando de un MySQL o un lenguaje o un SGBD basado en SQL, estaríamos hablando de definir tablas con sus correspondientes campos cada tabla. Las relaciones correspondientes entre todas esas tablas habría que dibujarlo todo en un papel. Oye, pues esta tabla con estos campos se relaciona con esta otra, tal. No hace falta que sea un esquema entidad-relación como tal, pero sí un esquema de tablas, ¿vale? Y todo eso luego lo pasas a SQL y lo tienes definido. Es muy importante tener bien definida la base de datos porque es la base sobre la cual luego hacer el backend, y luego las funcionalidades dependen de eso, ¿no? Entonces tenemos esa parte y luego ya pasaríamos a lo que es el desarrollo backend como tal, ¿no? Que estaríamos hablando de coger esa base de datos y hacer todas las funcionalidades relacionadas. Pues si estamos hablando de hacer una API REST o una API REST, por ejemplo, pues tendríamos que hacer los diferentes endpoints, pues uno para guardar, otro para editar, otro para borrar datos que esté gestionando, otro para el login, otro para el registro de usuario, en fin, así, porque no puedo decirte un ejemplo claro porque no tengo un ejemplo claro sobre la mesa ahora mismo, pero sí que te puedo decir que, oye, pues dependiendo del tipo de aplicación que estés haciendo, de las diferentes entidades o tablas que vayas a tener o colecciones de datos con sus diferentes registros que tengas, pues si estás usando Mongo o lo que sea, tendrías que desarrollar el backend en base a eso. Si estamos hablando de una web monolítica con un proyecto pues completo de Laravel o lo que sea, pues tendrías que hacer tus diferentes URLs con sus diferentes, en el controlador con su lógica, sus modelos correspondientes, sus vistas con sus formularios. Todo eso tienes que ya plantearlo tú dependiendo de la aplicación que sea. Una vez que tenemos completado tanto la maquetación como el desarrollo frontend o el desarrollo de la interactividad del cliente en la web con JavaScript, y ya tenemos completado la parte del desarrollo de la parte del servidor, de la programación backend,
junto a la base de datos. Cuando tenemos todo esto completado, ya tenemos el proyecto completo, ¿vale? Sí que es verdad que habrá cierta comunicación, oye, cambia esto no funciona, no sé qué. Habrá unas pruebas, que ese sería el siguiente punto, pruebas del proyecto antes de pasarlo a producción en un servidor de staging o de staging, como decimos aquí en Murcia, ¿no? Entonces ahí tú pruebas que el proyecto vaya a funcionar igual que funciona igual que debería funcionar en la puesta en producción o en producción, ¿de acuerdo? Y una vez que tú compruebas que todo funciona, que no hay ningún bug, aunque van a surgir, que no hay ningún cambio por parte del cliente, aunque van a surgir, que no hay ningún cambio por parte del CEO, CTO y su puta madre en bicicleta, que van a surgir. Una vez que superas las 5, 7 o 10 reuniones correspondientes, que van a surgir. Una vez que superas todos los problemas y que ya está todo listo para poner en producción, que problemas van a surgir, pues ya llegaría la parte de la puesta en producción. La puesta en producción es tan fácil como hacer un push a cierto repositorio remoto y hacer el deploy, que es darle un botón y ya hay un script que lo genera. También hay que tener personal de sistemas para eso, etcétera. Cada deploy es un mundo, cada empresa para hacer un deploy funciona diferente. Si lo haces tú mismo, igual es súper arcaico. Oye, pues hago un push al repo que tengo remoto, luego hago un pull, no sé qué, compruebo 4 cosas, cambio las conexiones a la base de datos y tirando y funciona. Pero luego hay cosas más sofisticadas cuando es un proyecto más grande y depende de varias cosas, ¿no? Entonces ya tendríamos que hablar de la puesta en producción, ¿vale? Si quieres aprender todo el tema de base de datos y PHP y backend y tal, te dejaré en la descripción del vídeo también varios cursos para que te apuntes y aproveches el descuento justo ahora. Y también te dejaré un curso de puesta en producción para que aprendas a subir cualquier web a internet, cualquier proyecto, tanto a hostings como a VPS, ¿vale? Que por cierto, la gente que me pregunta acerca de los hosting, oye, ¿qué hosting me recomiendas? ¿Qué VPS me recomiendas? Pues yo todos los que te recomiendo los tienes aquí abajo en la descripción del vídeo. Tienes el hosting que te recomiendo y el VPS que te recomiendo. Para mi gusto, los mejores relación calidad-precio. Básicamente esos serían todos los pasos. Resumiendo, tendríamos la planificación, el diseño, maquetación, desarrollo de funcionalidades en el frontend, desarrollo backend, incluyendo base de datos y programación como tal, luego pruebas en un servidor de pruebas y luego puesta en producción, entrega al cliente y cobrar. Bueno, incluso ya se habrá cobrado antes, pero bueno, eso ya son otros temas. Así que estos son los pasos, esto es como se crea una página web a día de hoy, en una consultora o que hagas tú o lo que sea. Esos son los pasos para crear una web a nivel profesional, más o menos así. Obviamente se puede detallar mucho más, pero eso ya sería para otros vídeos. Así que nada, espero que te haya gustado, déjame un like, suscríbete, activa la campanita, revisa mis cursos por aquí abajo y nos vemos en el siguiente. Chao.